Muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio a este importante foro. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por su amable presencia. También saludamos a los representantes de los medios de comunicación que hoy nos acompañan. Gracias. Y antes de iniciar con este interesante diálogo sobre las perspectivas económicas mundiales, deseo mencionar la presencia de la doctora Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía. También nos acompaña Claudia Jáñez, presidenta del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales. Gracias por su presencia. De manera muy especial, damos la más cordial bienvenida al doctor Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos de la OCDE. Gracias, Ángel, por estar aquí. Asimismo, tengo el gusto de presentar a ustedes a Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y a quien le pedimos en este momento hacer uso de la palabra. Antonio, por favor, si eres tan amable. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con el doctor José Ángel Gurría. Bienvenido. Secretaria, también es un placer contar con usted. Muchas gracias por acompañarnos. Y Claudia, un placer también estar aquí. Hoy estoy aquí a nombre del Consejo Coordinador Empresarial, en representación de mis compañeros presidentes de los diferentes órganos empresariales que nos acompañan también. Es un placer acompañarlos. Y antes de empezar, pues quisiera agradecer la presencia, obviamente, del doctor Gurría, de la secretaria de Economía, la secretaria Márquez, y pues reconocer la trayectoria del doctor Gurría al frente de la OCDE en estos años, que ha logrado hacer de esta organización una organización mucho más incluyente y sobre todo una referencia en lo que es el gobierno en cuanto a la economía y las finanzas en el mundo. Hace un rato en la comida comentábamos que la coyuntura mundial, y no voy a ahondar mucho en ello porque esperamos que el doctor Gurría nos hable un poco de esto, la economía en el mundo está en esta situación de una desaceleración sincronizada, algo pues no sé si antes visto, pero no muy común, y no es una situación muy halagadora hacia el futuro, lo que se ve en general en las economías del mundo y por ende las bajas tasas de interés que hoy estamos viviendo. Sin embargo, esto para México es una oportunidad muy interesante, aunado a las diferencias comerciales entre México y los Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, pues se convierte en una oportunidad para México que debe de ser pues el primer país en atracción para todas esas empresas globales que hoy están pensando transferir producción de China y otras partes de Asia hacia otras latitudes. México debe ser el país sin duda de referencia y tenemos todo para lograrlo en México. Este año pues creo que ha sido muy importante en términos económicos. Creo que hay que reconocer la ortodoxia en las finanzas públicas, el lograr un superávit fiscal al final de 2019 creo que es de reconocerse. Y otra cosa que quisiera reconocer de la administración actual es esa apertura al diálogo que nos ha mostrado desde un inicio. Uno de los principales valores que reconocemos como representaciones empresariales es esa apertura a sentarse en la mesa y a discutir los distintos temas. No siempre
hemos llegado a acuerdos y por supuesto que hay diferencias en algunas cuestiones, pero más importante, hemos llegado a muchos acuerdos muy importantes en favor de México, y lo importante, como digo, no es tanto estar de acuerdo o no, sino tener esa disposición a sentarse en la mesa, que hoy definitivamente existe esa apertura con la administración actual. Y sin más, pues quisiera ceder la palabra a Claudia, y muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Muchas gracias, Antonio. ¿Se escucha? Muchas gracias, Antonio. Muy buenas tardes a todos. Y es un gusto que estén aquí, sobre todo porque es la primera semana hábil del año. Entonces, la verdad es que muchísimas gracias por el esfuerzo. Igual a los medios, gracias por su presencia. Secretaria Márquez, siempre es un gusto tenerla con nosotros. Gracias por el apoyo a la iniciativa privada. Es siempre un honor tenerla. Doctor Gurría, bienvenido a México. Creemos que es un gran momento para tener a la OCDE con nosotros, sobre todo porque estamos iniciando una década de retos, y estamos convencidos de que organizaciones como la OCDE, con gran experiencia en la formulación de políticas públicas, pueden y deben tomar un papel aún más relevante en nuestra región y, por supuesto, en México. Si hiciera un balance de los últimos 365 días, le diría, doctor, que ha sido un periodo de grandes desafíos para las empresas globales. Hemos tenido que enfrentarnos a un contexto mundial cada vez más complejo, creciente proteccionismo en Estados Unidos, una guerra comercial entre China y Estados Unidos, el suspenso en torno al Brexit, la crisis climática global, los conflictos armados, el constante cambio de reglas en distintos países, la retórica contra el capital privado, la polarización y los descontentos sociales cada vez más elevados en los países en los cuales operamos. En suma, un entorno agitado e incierto para los negocios. Ciertamente nuestras empresas están preocupadas, sin embargo estamos más ocupadas. Las empresas globales tenemos muy claro que la mejor forma de aspirar a ser un país próspero, con igualdad, oportunidades y bienestar para todas las personas es precisamente promoviendo la inversión. Una inversión que genere crecimiento económico, empleos de mejor calidad y una recaudación justa de impuestos que permita aumentar la inversión pública en infraestructura y en bienestar. Generar un círculo virtuoso que se convierta en un ganar-ganar para todos. Indiscutiblemente, los tratados internacionales, como el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, pueden convertirse en grandes catalizadores de la inversión. Nuestro trabajo más importante como CEOs de empresas globales es convencer a nuestros consejos de administración de invertir en los países en los que operamos. Y esta tarea se está haciendo cada vez más compleja. Las empresas del SEG estamos comprometidas con México y queremos continuar siendo un mecanismo para transmitir al mundo las condiciones de competitividad de México y las razones por las que debemos seguir figurando en los planes de inversión de todas las empresas globales. Para ello, necesitamos que todos, sector público, privado y social, hagamos nuestra parte con mucha eficiencia. Doctor Gurría, como solo hemos expresado, nos encanta que esté usted aquí con nosotros, porque la OCDE es hoy un actor fundamental en la cooperación internacional. En este marco, reunirnos el día de hoy para hablar sobre las perspectivas económicas de la OCDE es de la mayor relevancia para iniciar el año con ideas y estrategias que nos ayuden a alcanzar un crecimiento económico sostenido y, sobre todo, inclusivo. Las empresas globales que operamos en México estamos listas y abiertas a mantener un diálogo constructivo y permanente con la OCDE y con el Gobierno de México, como lo hemos hecho desde el inicio de la administración del presidente López Obrador, para identificar sinergias, sumar esfuerzo y, sobre todo, compartir nuestras mejores prácticas. Al final, todos coincidimos en nuestro amor por México y en que queremos un país más próspero y más justo. Muchas gracias. Muchas gracias,
Por favor, tiene la palabra la doctora Graciela Márquez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. No muchas, pero todas. Feliz año a todos. En esta primera semana, como decía, en la primera semana hábil, en el arranque del segundo año de la administración del presidente López Obrador. Y para mí también es un gran gusto darle la bienvenida al director general Gurría. Esta mañana tuvimos su presencia en la Secretaría de Economía y hoy quise acompañarlo esta tarde, escuchar sus puntos de vista. Queremos ver cómo se ve esa economía internacional desde fuera y ver qué coincidencias tenemos. Yo también comparto la idea de un momento peculiar para la economía mexicana, porque vamos a contracorriente. En tiempos del Brexit estamos cerrando el tratado de modernización con Europa. En tiempos de proteccionismo estamos ratificando el TEMEC. En tiempos de cierre de mercados estamos participando en el área Asia-Pacífico con el TPP-11. Y esto, además, aunado a un apoyo irrestricto que da México a la Organización Mundial del Comercio y a su fortalecimiento en momentos donde ha sido seriamente debilitado a su cuerpo de apelación. Entonces, una apuesta por el multilateralismo, por las economías abiertas, por el libre comercio, hace que México esté justamente a contracorriente. Pero también está a contracorriente respecto a economías del mismo nivel de desarrollo económico, donde no impera, como en México, la estabilidad en las finanzas públicas, una tasa de inflación bajo control. Cerramos el año con una inflación del 2,6% y una economía donde la aprobación del titular del Ejecutivo hace pensar que hay un apoyo político importante, capital político que se puede utilizar justamente para movilizar fuerzas económicas, para generar más inversión que va a ser pública en la parte de infraestructura, pero que no es suficiente la inversión pública. Lo he dicho en muchos foros desde hace un año, si México va a crecer con la inversión privada, nacional y extranjera. Tenemos buen récord de inversión extranjera directa. El año pasado, el tercer trimestre, tenemos buenos números y por lo que he visto para el cierre del 19 continuarán estas buenas noticias, pero tenemos que hacer más y tenemos que justamente sacar de esta peculiaridad de ir a contracorriente para convertirnos en ese país que atraiga inversión extranjera, en donde los inversionistas nacionales también inviertan en consonancia con esos ritmos de inversión extranjera, que mantengamos nuestra plataforma exportadora competitiva, que el hecho de estar en América del Norte es una ventaja. Debemos de dejar atrás, a pesar de que también, además de economista, soy historiadora, la frase porfiriana de tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios. Estar en América del Norte es una gran ventaja para México. América del Norte es un gran mercado, es una región muy dinámica y no va a dejar de serlo a pesar de lo que ocurra con los crecimientos espectaculares o no en otras regiones del planeta. América del Norte es un buen código postal para México y además no nos podemos cambiar del código postal. Sin embargo, digamos, esto tiene retos, un menor crecimiento en los Estados Unidos en 2020 y puede generarnos problemas de crecimiento que tenemos por eso que resolver agresivamente con inversión nacional y extranjera. China crecerá menos y eso impactará en los flujos globales de valor. Tenemos también recientemente inaugurados con esta década,
y para quienes no han sentido lo que significa estar en el 2020, es el inicio de la tercera década del siglo XXI. Ya estamos bien entrados en el siglo XXI, todavía nos acordamos algunos del siglo XX, pero estamos de lleno en el siglo XXI, tenemos que ser una economía del siglo XXI. Y les decía, recientemente tenemos retos geopolíticos importantes con los desarrollos en Irak, en Irán y con las amenazas de inestabilidad política en esa región, con los impactos que tengan, no solamente en el precio del petróleo en general, sino las corridas que hacen, la incertidumbre que genera en los inversionistas globales y finalmente el proceso electoral en los Estados Unidos de este año. Estos son retos que tenemos que hacer compatibles con las ventajas evidentes que tenemos. Estamos preparados, hay un programa Hacendario Responsable, tenemos política industrial, en octubre pasado anunciamos el decálogo de política industrial y creemos entonces que podemos tener un buen augurio de crecimiento y de mejora de la distribución del ingreso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Márquez. Tiene la palabra el doctor Ángel Gurría, por favor. Señora secretaria Claudia y Antonio, muchas gracias por la hospitalidad y por la invitación. Miren ustedes, tanto Claudia como Antonio como la secretaria mencionaron un poco el entorno y la verdad es que el entorno es muy complicado, muy difícil y se complica un poco más todos los días. En virtud de acciones que no tienen nada que ver con la política económica, pero en donde la política política, la política de seguridad, otros tipos de políticas hacen que se complique más la ejecución de los programas económicos. Nosotros hace como 18 meses decíamos que en 2019 y 2020 el mundo iba a crecer al 4%. ¿Y por qué era importante lo del 4%? Porque el 4% era el ritmo de crecimiento al cual habíamos venido creciendo antes de la crisis. Entonces pasa la crisis, 10 años de crisis, y un desastre, la peor crisis que hemos vivido en nuestras historias respectivas, casi independientemente de qué edad tenga uno aquí, ¿verdad? Es la peor porque comparar con los 30 no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que volver al 4%, acabamos de sacar la proyección de 2.9% para la economía mundial, y eso fue hace pocas semanas. Quiere decir que ya le recortamos, ya le rebanamos más de 1% al crecimiento previsible, previsto, proyectado en un año. Bueno, ¿qué? ¿Cómo fue posible que nos equivocáramos tanto? Pues resulta que estamos en muy buena compañía, porque si acaso fuimos los primeros en empezar a dar las malas noticias y cada vez que informábamos bajábamos un poco más las expectativas de crecimiento, pero la verdad es que nos han acompañado todos los demás organismos internacionales en términos de esta misma percepción. ¿Y qué pasó? Pues resulta que ya ahí la llevábamos, ¿no? A fines del 2017 ya el comercio estaba creciendo como al 5,5%. Las inversiones a la primera mitad del 2018 ya iban creciendo como al 5%. ¿Qué es lo normal del crecimiento del comercio? Dice uno, bueno, estaba creciendo al 5,5%, ¿y qué? ¿Eso es bajo, es chico, alto, gordo, flaco? ¿Qué es? Normalmente el comercio debe estar creciendo como al doble de la economía mundial. Quiere decir que si estábamos pensando en que podíamos crecer entre el 3, el 4%, en fin, pues debía el comercio estar creciendo al 7%, pero ya íbamos, 5,5% no estaba mal porque veníamos de una cantidad muy baja. Y hoy el comercio está creciendo probablemente flat o negativo. ¿Y qué le pasa a las inversiones? Pues también deberían estar creciendo más o menos, ¿no?, a un múltiplo del crecimiento del PIB del mundo,
y resulta que ya íbamos en 5% y ahora la última información que tenemos es de alrededor de 1% y hacia abajo. Este es el contexto mundial en el que nos estamos moviendo. ¿Y a cuenta de qué? Bueno, pues a cuenta de que a partir de la segunda mitad del 2018 empezó a haber actos de tensión que generaron tensiones comerciales y aumentaron las tarifas y aumentaron los impuestos, etcétera. Y entonces yo te pongo a ti y tú me pones a mí, yo te pongo 5, te pongo 10, te pongo 15, te pongo 20, y si tú me pones el acero, yo te pongo los Levi's y los Harley Davidson y el vino de Bourbon y yo no sé qué más. ¿No? Es decir, y así se fue escalando, y no solo es entre China y Estados Unidos, por cierto, estamos hablando de una posibilidad oficialmente anunciada de que se le pongan impuestos a las importaciones de carros europeos en Estados Unidos, y eso no solo le afecta a los dueños de las marcas, sino que además hay 20 países que no son dueños de las marcas en Europa y que hacen partes de carros. Yo me acuerdo que el primer ministro de Eslovaquia me decía, tú sabes, nosotros somos una fábrica de carros, se refería a su país entero. Entonces, estamos hablando de cosas que están amenazando, se pueden poner peor. Claro, todos los que leímos que a lo mejor se ponen de acuerdo en la primera fase, que no sé qué más, ya lo que queremos es, ya hicimos todo lo necesariamente, lo científico, y es que prendimos una veladora, ¿no? Que por favor se pongan de acuerdo estos cuates, que se pongan, ¿por qué? Porque ya ayuda el hecho de que cuando menos no sigan subiendo las tensiones comerciales, que se estabilicen o cuando inclusive haya una señal de que pueden bajar. Ese es el contexto en el que nos estamos moviendo. Y luego, ¿qué pasa? Además, en el sector financiero, el año pasado se emitieron 500,000 millones de dólares de deuda corporativa, solo un grado por encima del límite de lo que es investment grade. Eso quiere decir que ante un shock sistémico, muchas de estas empresas, independientemente de cómo les esté yendo, pueden bajar su calificación y entonces sería un desorden terrible en los mercados financieros. Entonces estamos hablando no solo de temas exclusivamente comerciales o de inversiones, estamos hablando también de la infraestructura financiera, que fue la que nos llevó a la crisis para empezar del 2009. La desaceleración de China que mencionaba la secretaria. Bueno, venimos de 13%. 13% no era sostenible. La expresión en inglés de breakneck speed es muy interesante porque quiere decir que si uno sigue a esa velocidad se rompe el cuello, ¿no? Pero ahora estamos a menos de la mitad, estamos a 6%. Y yo me acuerdo que en alguna ocasión Li Keqiang, cenamos con él hace algunas pocas semanas, me decía 6 y 6,5%. ¿No? Y me cerraba el ojo y yo dije, no, me está coqueteando, que no. Lo que él quería decir es que ellos mismos entienden que no es sostenible que estemos creciendo a 2 dígitos en la que hoy ya es la segunda economía del mundo. ¿Por qué? Pues porque en primer lugar uno se va acercando hacia la normalidad y finalmente porque no es sostenible, porque genera un montón de distorsiones en el camino. Pero que, hombre, creciendo a 6% la economía china cada año, pues genera una economía del tamaño de muchas de los países del mundo al mismo tiempo hoy, cada año. Entonces, 6% sostenido no está mal, pero de todos modos es 6%, menos que 7, menos que 8, menos que 9, y en términos de la demanda de muchas materias primas, etcétera, América Latina, qué sé yo. Y luego les platico lo último del entorno internacional. Que hay mucha gente enojada y hay mucha gente frustrada, sobre todo los jóvenes, porque no solo sufrieron el impacto de la crisis, sino que además los estamos dejando afuera, inclusive en la recuperación. Vean nuestra América Latina, porque nos queda de cerca, lo de Chile, lo de Perú, lo de Ecuador, por supuesto lo de Venezuela, el impacto que está teniendo lo de Venezuela en Colombia con 3 millones de refugiados, etcétera, cuestiones de Centroamérica,
Pero además, algunas en las Américas mismas, el tema de Argentina, por ejemplo, con una crisis económica muy severa, muy bajo crecimiento en Brasil y, por otro lado, inclusive muy bajo crecimiento en México. Pero además dice uno, es que América Latina, no, le tomó 9 meses al primer ministro de la República Checa formar gobierno. Yo lo fui a ver el día siguiente de que ya lo habían confirmado y estaba encantado de la vida. 9 meses. Y a Mark Rutte de Holanda, ese señor tenía una coalición de 2 partidos y tenía mayoría de 10. Hoy tiene una coalición de 4 partidos y tiene una mayoría de 1. El Brexit, ¿qué fue sino una expresión de insatisfacción con el statu quo, en donde además el 60% de los jóvenes ingleses cuyo futuro estaba en riesgo y en juego, no fueron a votar? Porque quizá creyeron que la democracia no era la forma en la cual se resuelve mi problema, el mío. Hoy seguro que se arrepienten, han pagado unos costos altísimos. Sin embargo, no fueron a votar en el momento. ¿Y qué les puedo decir? Suecia, inclusive el país más igualitario, se tardó 4 meses en formar gobierno, unas elecciones que dieron 40% del bloque de centro izquierda, 40% del bloque de centro derecha y un 20% radical, anti todo, ¿no? A la mitad, que de alguna forma tiene el equilibrio respecto de finalmente qué decisiones se toman. ¿Qué les puedo decir? Lo de Italia. Ayer finalmente tomó posesión Pedro Sánchez, después de 3 elecciones en 3 años. En España. Y además hay casos menos conocidos en Estonia, en Finlandia, en fin. ¿Y qué nos revela esto? Bueno, los Gilets Jaunes, 1 año de Gilets Jaunes, pero ya ahora la huelga más larga, el transporte público, la mitad de la gente de la OCDE que no vive tan cerca o no puede ir en bicicleta o en patín del diablo, hay unos patines del diablo muy populares en México, en París, resulta que pues no van a trabajar, no tienen cómo, en París, hoy, en el 2020, y hay una huelga convocada para el 9 de enero. Entonces, esto está pasando en todas partes. Irán, Irak, independientemente de los últimos acontecimientos, Líbano, por todos lados. Ese es el otro contexto, porque hay ciertas restricciones en términos de qué tan audaz puede uno ser, en términos de las decisiones que uno toma, porque no quiere uno verse reflejado y sumarse a esas. Y en ese contexto hay que ubicar lo que está pasando en México. 0.2% de crecimiento, creemos, será el resultado final que nos diga, ya nos dirá el INEGI por ahí de febrero, ¿no? Pero no importa si es 0.2 o es 0 flat o es lo que sea, el hecho es que estamos muy, muy por debajo de no solo del potencial, sino también del nivel al que deberíamos estar creciendo. Estamos previendo 1.2, este año 1.6 para el año que viene, 2021. También qué bueno, porque es positivo, porque es creciente, pero otra vez claramente insuficiente. ¿Y por qué? Bueno, primero, cuando tiene uno problemas en la superestructura mundial, comercio, inversiones, resulta que paradójicamente a los que menos les afecta es a los países más cerrados. ¿Por qué es que un país como Francia tuvo menos impacto de la desaceleración mundial? Tuvo mucho más impacto Alemania, por ejemplo. Alemania estuvo a punto de tener 2 trimestres seguidos de crecimiento negativo
se salvó por una pestaña de, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que Francia es un país más cerrado en términos relativos, entonces depende menos del comercio internacional, depende menos de los flujos de inversión internacionales. México depende mucho. ¡Qué bueno! Con todos los acuerdos de libre comercio que tenemos, con todos los accesos que, bueno, nos hemos ganado a pulso, con unas cifras enormes. Somos ya el principal socio comercial de los Estados Unidos, punto. Una transformación dramática. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay problemas en esa superestructura, nos afecta más siendo más abiertos que a los países que están relativamente más cerrados. Porque sigue el proceso de apertura. Y yo quisiera decir que el tema este del TLC, del TEMEC o del NAFTA 2, como quiera que le quieran ustedes llamar, es muy importante. Y el hecho de que el lunes próximo, y además dicen que como Nancy Pelosi va a mandar el tema en el impeachment, se van a distraer los senadores y que a lo mejor entonces hay que esperar el tema de la ratificación. Yo no sé si sea este lunes o sea el jueves o sea la siguiente semana, pero parece inminente, ya inclusive el comité especializado ya dictaminó. Entonces ya, estamos en eso. Yo simplemente les dejo de tarea pensar, no en que esto nos va a sacar de pobres ni nos va a resolver todos los problemas del mundo, ¿verdad? Pero simplemente les sugiero que piensen en lo que sería si no lo tuviésemos, o si habiéndolo tenido, dejamos de tenerlo. Y entonces yo quisiera, de manera muy humilde, rendirle homenaje a todos los que participaron en este enorme esfuerzo, de la anterior administración, de esta administración, y del cuarto de en medio, del cuarto de al lado, del cuarto de atrás, o yo no sé cuál de los cuartos, ¿verdad? De todos los cuartos. Simplemente decirles enorme importancia. Eso es algo que distingue a México y lo hace diferente y mejor. Y le da además una expectativa de mediano y largo plazo en términos de, pues, qué tan predecible es la posición. Déjenme decirles, por otro lado, ¿no? Tenemos problemas tradicionales de pobreza, tenemos problemas de distribución del ingreso, no somos de los países más pobres del mundo, pero somos ciertamente uno de los países más desiguales del mundo. Eso lo tenemos que abordar para que no nos pase lo que les está pasando a los otros, señores. No es un tema, además de ser un tema ético y moral, además de ser un tema político de la mayor importancia, tiene que ver absolutamente con la certidumbre económica, porque uno empieza por la estabilidad política, sigue uno por la estabilidad económica, la tenemos. Tú mencionabas el tema de que se han mantenido las finanzas públicas sanas. Efectivamente, se ha abordado el tema de del refinanciamiento de la deuda pública. Ya hoy, la primera semana hábil de enero, ayer se concretó una operación financiera que refinanció la totalidad de las necesidades financieras ya, junto con lo que se había hecho antes, para el 2020. O sea, nadie nos va a agarrar con la puerta, con los dedos en la puerta, en una situación de si se empeora de repente el entorno internacional, etcétera. Pero además, parte de ese esfuerzo fue el refinanciamiento de la deuda de Pemex, que nos preocupaba mucho, nos quitaba mucho el sueño a todos, inclusive que cuando yo hice algún comentario respecto del tema de Pemex, el presidente me mandó jalar las orejas bastante fuerte, pero bueno. Pero afortunadamente yo quiero decir, y nuevamente chapó a los responsables, el hecho de que ya ese tema de la inminencia o la cercanía de los vencimientos de la deuda, ni para el gobierno en general, ni para Pemex en particular, es un problema que nos vaya a quitar el sueño. Habrá otras cosas, por supuesto. Hay temas, decía yo, el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad, el tema de la productividad. ¿Por qué es que la productividad en México sigue aflojándose y de hecho es hoy una fracción solamente de los mejores
de los mejores desempeños dentro de la propia OCDE, y además, como tenemos la competencia pues aquí al lado, un porcentaje, apenas una fracción de la productividad de los propios Estados Unidos. Tenemos un problema, además, decir de manera muy importante, de cómo nos preparamos para el futuro digital. ¿Por qué? Porque pues resulta que el futuro es digital, punto. Hoy nos acompaña aquí la ex subsecretaria encargada precisamente de la promoción de los temas digitales y que fue una muy destacada embajadora de México ante la OCDE. Y ella sabe, bueno, pues el avance que ha habido en México es muy importante, pero todavía hoy tenemos sin acceso a la banda ancha a la mitad de la población y por lo tanto tenemos que, se han conectado muchos más, millones y millones más, pero la verdad es que, y se ha bajado el costo, es parte del proceso. Sin embargo, lo que tenemos hoy es que inclusive en ese sector donde hemos tenido tanto éxito, falta más competencia. Y por lo tanto, tenemos que generar más condiciones de competencia para que las cosas vayan mejor y para que los países, para que las empresas tomen los riesgos y decir aquí vale la pena invertir. Y yo les diría también, porque la mitad de la fuerza de trabajo de México no está preparada para tomar parte de un proceso altamente tecnologizado. No estamos solos en este sentido, pero no nos quita el problema. Hoy la mitad de la fuerza de trabajo no está preparada para manejar, en algunos casos ni siquiera la familiaridad con el instrumento, con la computadora, pero el problema de temas más complejos en el trabajo. Eso es un reto muy importante. Y finalmente yo quisiera aquí hacerme eco de pues prácticamente los tres oradores que me precedieron. Es que el diálogo genera acuerdos, entendimientos muy importantes y a su vez esos entendimientos generan reglas, generan normas. Esas normas se traducen en regulación, en legislación, etc. Y después, obviamente, el tema de la estabilidad, o qué tan predecibles son esas normas, se vuelve crucial. Porque uno cuando le apuesta al país, porque hay estabilidad política, porque hay estabilidad económica y financiera, porque hay condiciones, porque hay una buena secretaria de Economía, resulta que uno le apuesta también a un marco jurídico. A uno le apuesta al Estado de Derecho en general, pero a un cierto marco jurídico que me permite a mí, en mi negocio, en mi compañía particular, en mi sector, hacer negocios. Y obviamente el hecho de que haya cambios en esas reglas o esas normas, pues ya al que ya está dentro de la red, pues ya lo pescó, pero el problema es si van a volver a repetir el numerito, ¿verdad? Si vuelven a tomar el riesgo por el tema del cambio de las reglas. Entonces, esto es un tema que yo llamaría crucial desde el punto de vista de la expectativa. Termino, señora secretaria, con una expresión de Antonio del Valle, una joven promesa, sí, citando a los clásicos aquí, que dijo: hablemos bien de México. Y creo que debemos practicarlo todos. Creo que todos tenemos la obligación, y sobre todo ustedes, que son líderes, cada uno en su sector, de mantener ese diálogo con las autoridades, de decirle a las autoridades cómo creen ustedes que las cosas pueden funcionar mejor. Pero también hay que reconocer que hubo un cambio de gobierno,
un cambio de mandato que se premió, digamos, o cuando menos se le dio la confianza a una nueva visión, y hay que darle espacio, hay que darle tiempo a esa nueva visión para concretarla en el entendido de que todos, como parte de la sociedad mexicana, tenemos la obligación de estar participando en la formulación de las políticas. Decía Antonio del Valle, decía Claudia, que tenemos pues la suerte, el privilegio, la prerrogativa, yo diría casi la inevitabilidad de que el gobierno escuche, de que el gobierno esté abierto a tener estos diálogos. Y lo que yo les puedo decir como un observador, viendo las cosas pues desde el punto de vista de la OCDE, con nuestros 36 miembros que representan más o menos la mitad del PIB del mundo, con pues aquí nuestra Gabriela Ramos, que es nuestra Sherpa en el G7 y el G20, en donde somos una parte fundamental del G20, que representa el 85% del PIB del mundo, el 80% de la población. Estamos insertos, estamos enchufados con lo que está pasando todos los días, a toda hora, todo nos afecta, todo nos interesa, todo nos preocupa, pero en el caso particular, volviendo a nuestro país, volviendo a México, creo que aprovechemos este espacio que nos dan las autoridades para poder tener estos diálogos y aprovechar el hecho de que tenemos interlocutores que están dispuestos a escuchar. Muchas gracias. Bueno, sí. Pues muchas gracias a todos ustedes. Damos por concluida este diálogo Perspectivas Económicas Mundiales. Muy buenas tardes.